Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que participan de este conversatorio. Es un placer volver a encontrarnos en este espacio virtual para asistir al conversatorio sobre la declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Dignitas Infinita, sobre la dignidad humana, publicada hace exactamente un mes, el pasado 8 de abril. Agradecemos la participación de todos ustedes desde diferentes ciudades del país y del exterior. La duración de este conversatorio es de aproximadamente 45 minutos. Luego abriremos un espacio para responder las preguntas que vayamos recibiendo a través del icono de preguntas y respuestas ubicado en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Antes de presentar a los disertantes que nos acompañan, vamos a agradecer en primer lugar a los auspiciantes que hacen posible esta jornada y que nos acompañan desde hace tiempo en otras actividades similares, por su gran compromiso con la sociedad. Capital Constructora, García Hermanos Agroindustrial para su marca Tregar, Brufau Sanitarios, Integrar Sociedad de Inversiones, Castelar Hotel Chateau. A todos y a cada uno de los mencionados, muchas gracias por acompañarnos. Ahora sí voy a presentar a quien va a moderar esta jornada, Ariel Trinadori, quien es doctorando en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica de Santa Fe, abogado por la Universidad Nacional del Litoral, licenciado en Ciencias para la Familia por la Universidad Austral, docente universitario de grado y posgrado, miembro del Comité de Ética en Investigación de la Universidad Católica de Santa Fe. Adelante, Ariel, con el inicio del conversatorio. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más. Muchas gracias por responder a esta invitación del Ateneo de Cultura. En primer lugar, quiero también agradecer al Ateneo de Cultura por la oportunidad de este encuentro, en el cual vamos a tratar y junto a nuestros invitados, de pensar, de meditar, como decía Luis, de poner luz sobre la cuestión de la seriedad y la centralidad de la dignidad que tiene la persona en el pensamiento cristiano. Y para eso hemos convocado a estos prestigiosos invitados que han respondido generosamente a la invitación. Ellos son la doctora María Paola Escarinchide del Bosco, quien es miembro de la Academia Nacional de Educación y actualmente en ejercicio de la presidencia. También nos acompaña el presbítero doctor Juan José Sanguinetti, quien es profesor emérito de Filosofía del Conocimiento en la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. También nos acompaña hoy el doctor Fernando Toller, quien es profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos y también director de la carrera de Abogacía de la Universidad Austral. Obviamente hemos reducido al máximo sus extensos currículum, que invitamos a quien quiera profundizar en ellos, visitar el blog del Ateneo de Cultura, que ahí están en extenso. Bien, ahora sí, cada uno de nuestros invitados va a tener el uso de la palabra durante 10 a 15 minutos, en los cuales nos van a exponer sus ideas sobre el documento, y después iremos dando lugar al espacio de preguntas como se mencionó. Yo, llegado el tiempo límite, unos minutos antes, les voy a avisar como para que puedan ir teniendo presente el tiempo que les resta para redondear la presentación. Así que bueno, muchas gracias, bienvenidos, y le doy la palabra al padre Juan José Sanguinetti. Adelante, padre. Muchas Gracias. gracias al Ateneo de la Cultura por esta invitación. Como el tiempo es muy breve, voy a entrar directamente en el tema y quiero centrarme en lo que me parece más fundamental,
del documento Dignitas Infinita, que es precisamente la noción de dignidad, ¿no? Una dignidad que pertenece al pensamiento cristiano, aunque el documento, que es riquísimo, que es muy denso y que está muy trabajado, y que desarrolla ese concepto de dignidad en la primera parte, mientras que la segunda parte del documento se centra en una serie de violaciones. Yo no las conté, según como las cuentes, son 13 o 14 o 15 violaciones graves, actuales, de la dignidad humana, ¿no? Es una dignidad infinita en el sentido de que es incondicional. El concepto de infinito es un concepto analógico, ¿no? No significa igualarlo a Dios, sino que significa que es incondicional, que no tiene límites dentro de lo que es la criatura personal que es el ser humano. El fundamento es la persona humana, el fundamento de la dignidad, el fundamento ontológico, utiliza estas mismas palabras en el documento, es la persona humana. Y la dignidad viene a significar que tiene un valor propio en sí mismo. Eso es el concepto. Dignidad, la palabra dignidad es una traducción latina, dignitas, de acción, en griego, por eso hablamos de axiología, de lo axiológico. Pensemos que todo lo que tiene valor en sí mismo se puede decir que tiene una dignidad, ¿no? Así como el documento, por ejemplo, de Juan Pablo II, Mulieris Dignitatem, habla de la dignidad de la mujer, hablamos de la dignidad del trabajo, hablamos de la dignidad de cosas y de personas que valen en sí mismas, porque no son medios, sino que tienen un valor en sí mismo, y en el caso de la persona humana, un valor incondicional en toda circunstancia, en toda situación, es decir, que es un valor absoluto, ¿no? Por eso se puede decir que es infinito, ¿no? Que se fundamenta, por supuesto, en que Dios ha creado a la persona humana por sí misma, o amándola directamente por sí y en sí a cada uno individualmente y no en función de otra cosa, ¿no? Pensemos que en la Edad Media la palabra dignidad fue traducida, los axiomas de la geometría, axiomas, que tienen que ver con acción, valor, fueron traducidos por dignitates, ¿no? Y esto también nos da un poco la idea de la dignidad, ¿no? Bueno, esa dignidad humana está implícita en el pensamiento cristiano. Pensemos que siempre se ha dicho que cualquier persona tiene un valor, el alma de una persona tiene un valor infinito, que ha costado la sangre de Cristo. Y aquí vemos, ¿no?, que ese valor es incondicional y no es solo de la naturaleza humana o de la especie humana, sino que se refiere a cada uno, a cada persona individual, ¿no? Eso quiere decir que cada persona individual tiene un valor en sí mismo, es como un fin en sí mismo, es como un fin en sí mismo. Dios la crea no pensando en otra cosa del universo, sino pensando en el valor que tiene esa persona. Valor, por supuesto, o dignidad, que deberá desarrollar a lo largo de su vida y que al final desembocará en lo que Dios quiere para todo hijo de Dios, que es su felicidad, su plenitud total, después de su existencia en esta tierra, ¿no? Ese valor, digamos, tiene un fundamento, como dije, en la creación divina. Eso lo explica muy bien el documento, ¿no? Pensemos que en los padres de la Iglesia, por ejemplo, en Tertuliano, se decía que si ves a un hermano tuyo, ves a Dios, ¿no? Vidisti fratrem tuum, vidisti Deum tuum. Has visto a tu hermano, has visto a Dios. Es decir, que uno ve en cualquier otra persona a un hijo de Dios, alguien que Dios ama por sí mismo. Y de ahí se deriva la igualdad y tiene entonces una consecuencia, el valor absoluto, individual y no solo de la especie, que es la igualdad de todos. Es decir, que eso significa, y aquí viene uno de los aspectos relacionales, que yo tengo que ver, cada uno de nosotros tiene que ver a las demás personas, a cualquiera absolutamente, sin distinción, sin discriminación, con un valor
en sí mismo que yo debo respetar, en su libertad, en sus propiedades, en sus características, sobre todo en su libertad, ¿no? Y también en una serie de cosas. Esa serie de cosas son los derechos, de ahí se derivan los derechos. Pero los derechos tienen límites, los derechos tienen límites. En cambio, la dignidad no tiene ningún límite, ¿no? La libertad es limitada, tiene condicionamientos. La dignidad no, la dignidad es algo absoluto. E insisto, es una dignidad que tiene cualquier persona, ¿no? Y por eso yo, cuando veo a los demás, quedo como descentrado. O sea, yo no puedo considerarme que yo tengo una dignidad individual absoluta, en el sentido de que soy yo solamente, sino que tengo que reconocerlo en toda otra persona con la cual me relaciono. Y por eso el documento insiste en uno de los números en que tiene un aspecto relacional, carácter relacional, número 26, carácter relacional de la persona humana, ¿no? Que tiene varios aspectos. Uno es que viendo nosotros a cualquier otra persona, de cualquier raza, de cualquier condición, con vulnerabilidades, con enfermedades, de otra nacionalidad, de ideas distintas, sin embargo, tiene una dignidad que yo debo respetar y que compromete mi libertad, ¿no? Y un paso más en ese aspecto relacional es no solamente respetar esa dignidad incondicional que tiene cualquier otra persona, no solo respetarlo, sino amarlo, ¿no? Amarlo en la medida en que yo me encuentre con esa persona, porque amar es querer el bien para el otro, por el otro. Querer a los demás significa querer el bien para los demás. Eso es amar. Un primer paso del amor es la justicia, el reconocimiento de los derechos que tienen las personas. Pero no basta los derechos, sino que es la relación de amor, de amistad que tenemos con los demás, ¿no? Y ese es también otro aspecto de la dignidad, ¿no? Y por eso el documento pasa de la igualdad a la fraternidad, porque entonces quiere decir que nosotros vemos la dignidad de las otras personas como que son, por ser hijos de Dios, como todos somos hijos de Dios, como hermanos, ¿no? Y entonces la tendencia en muchas filosofías, en muchas culturas, especialmente paganas, es la de hacer una discriminación y la de reconocer una dignidad, entre comillas, personal solamente a los que están en mi tribu, en mi nación, en mi grupo, en mi condición social, excluyendo al extranjero, al inmigrante, al enemigo, a los esclavos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa tendencia hoy de nuevo vuelve cuando se olvidan no solamente los derechos humanos, sino la dignidad que tiene cualquier otra persona, de la cual se deducen todos los puntos que trae este magnífico documento. Quiero recordar también otra vez más que el aspecto relacional no es solo la justicia, el reconocer la dignidad de las otras personas, sino también el amor de amistad, que después tiene su desarrollo según las circunstancias de la vida en cada uno y las relaciones sociales que tengan. Por eso se puede recordar ese texto que Juan Pablo II citaba muchas veces de la Gaudium et Spes, que cada uno encuentra su plenitud en la entrega sincera de sí mismo a los demás, ¿no? Y es ahí cuando reconoce máximamente la dignidad, ¿no? Otro punto que querría hacer notar es que dentro de los distintos aspectos de la dignidad de las personas, uno que queda muy resaltado es el respeto a la libertad, ¿no? Y de hecho el documento muchas veces habla de la libertad. Y por eso el cristianismo, aunque no lo hiciera de modo temático, hablando explícitamente de la dignidad, siempre ha reconocido, salvo deficiencias políticas y sociales en muchas épocas, pero ha reconocido la libertad religiosa. Recordemos el documento, la declaración del Concilio Vaticano II, Dignitatis Humanae, que era el documento sobre la libertad religiosa, ¿no? Libertad religiosa, donde empieza ese documento, y lo recuerda este documento del dicasterio, con el reconocimiento de la dignidad de las personas, ¿no? Por eso decía que el cristianismo
siempre ha reconocido que no se puede interferir en la conciencia de las personas, que la fe es personal, que la fe es libre, que no se puede obligar a nadie a creer en Dios o a creer en una determinada religión. Eso es el reconocimiento de la libertad, ¿no? También es reconocimiento de la propia vida, reconocimiento de la propiedad, de la integridad física, etcétera, etcétera. Y por eso la esclavitud es una violación de la dignidad humana. La situación de esclavitud va en contra de la dignidad humana. Bueno, en el poco tiempo que queda, voy un poco rápido, señalaría también 3 cosas, muy rápidamente. Una primera es que el documento dice en el número 28 que también las demás criaturas tienen una dignidad por ser criaturas hechas por Dios, pero no tienen una dignidad personal. La dignidad personal solamente la tiene en ese valor absoluto la persona humana, ¿no? Y en ese sentido sería deduzco yo, un error ontológico poner en pie de igualdad a todos los vivientes o al hombre con los animales como si fueran personas, cuando se habla, por ejemplo, de derechos de los animales, porque la dignidad de los seres subpersonales, que así es bueno llamarlos porque así estamos reconociendo la diferencia entre persona y ser que no es persona, la dignidad que tienen los seres subpersonales está en función de su especie. Eso es un punto que desarrolla Tomás de Aquino y no en el individuo. El individuo está de paso y no es así la especie, ¿no? Y por eso, precisamente de aquí se puede deducir, aunque eso habría que aplicarlo mucho más, el motivo, que nosotros podemos matar animales, pero en cambio no podemos matar a otra persona por su dignidad personal, ¿no? En cambio, a un animal, si no, no se entiende por qué la moral nos indica esto, ¿no? Un segundo punto es una deducción personal que yo hago, que el transhumanismo supone en cierto modo una violación de la dignidad humana. A esto no hace referencia el documento, porque relativiza la especie humana, ya ni siquiera la persona, sino la especie humana, ¿no? En el sentido que la especie humana está de paso y debido a sus debilidades físicas, morales, etcétera, al final debería ser sustituida por seres posthumanos, ¿no? Con lo cual la especie humana no tendría un valor y una dignidad. Y un tercer y último punto, en los 2 minutos que me quedan, es que me parece una novedad que ese documento diga que la dignidad personal es esencialmente sexuada, ¿no? Y eso lo dice cuando habla de la ideología o teoría, como la llama teoría del género, en los puntos 55 a 60, que me parece muy, muy novedoso. Es decir, que la persona humana tiene una diferencia esencial en varón y mujer. No basta decir simplemente que nosotros somos sociales o que somos para los demás o que somos cada uno para el prójimo, amar al prójimo como uno mismo, que por supuesto esto también es muy importante, sino que también hay que decir que la persona humana tiene una división de varón y mujer, ¿no? Que además el documento dice en el número 58, y es una expresión maravillosa, dice que es la mayor diferencia posible entre los seres humanos, entre las personas, la más bella y la más poderosa. Y ese es el punto en el que la división sexual tiene mucho que ver, por supuesto, esto se podría desarrollar más, a lo mejor salen las preguntas, con el tema del matrimonio, con el tema de la filiación, la paternidad, etc. Y la ideología del género, al relativizar la división sexual en las personas, destruye la paternidad, la filiación, la fraternidad misma, la maternidad, ¿no? Y bueno, ese es un punto que está sacado de Juan Pablo II, pero que este documento lo pone también como algo muy central, de lo cual luego deduce también el valor del cuerpo humano sexuado, ¿no? El cuerpo humano. Y por eso el documento pone como violación de la dignidad sexuada de la persona, que es esencialmente sexuada, el cambio de sexo, ¿no? El cambio de sexo, precisamente porque el cambio de sexo en cuanto se quiere fundamentar en la ideología de género, es decir, que el sexo sería accidental y que uno puede cambiar de sexo entonces según prefiera, porque es una construcción social, por lo cual la persona prácticamente se viene a anular, ¿no? En muchísimos aspectos, y eso dice el documento que va también en contra de la dignidad
del cuerpo mismo, ¿no? Porque el cuerpo es un cuerpo humano, es un cuerpo personal y participa, cuerpo y alma en unidad, participa de la dignidad de la persona humana. Por eso el cuerpo humano también tiene esa dignidad, ¿no? Esa dignidad que hace, por ejemplo, en temas morales, que la mutilación, salvo por motivos de enfermedad, también esté prohibida, ¿no? Como, por ejemplo, en el caso de Orígenes, la castración para poder vivir mejor la castidad, se ve como algo contrario a lo que es la dignidad humana, ¿no? Bueno, aquí termino porque por Muy bien, falta de tiempo. padre. Muchas gracias. Vamos llegando al tiempo. Te pido por favor que si algo después quiere también sumar o aclarar que le haya quedado pendiente, te pido por favor que al finalizar las otras exposiciones lo pueda hacer. Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a nuestra siguiente invitada, María Paola Scarinci de Del Bosco. Bienvenida, Paola. Tuve un pequeño percance técnico, por eso estoy con mi teléfono, es decir, mi computadora no tiene más el cursor, con lo cual, por ahí te pido que vos me pases las láminas que había preparado, pero primero quiero hacer una introducción. ¿Te llegaron? Sí, tranquila, ahora las vamos... Ok, perfecto. Primero estamos quiero presentando. decirle que coincido, pero 1000% con lo que acaba de decir el padre, que además tiene un modo tan ordenado de presentar las cosas que ustedes van a extrañar su modo cuando yo empiece. Entonces, este documento me dio mucha paz, me pareció que era realmente necesario, porque es un momento de una gran, no sé si decir confusión cultural, sobre temas muy cruciales, referido, por ejemplo, a toda la cuestión de la anticoncepción, del aborto, del cambio de sexo, etc., ¿no? Entonces, primero hay que ver en qué sentido estamos hablando de dignidad. Yo tengo una formación así humanística, por lo cual siempre voy a las etimologías de las palabras. Y me resultó me resultó muy sugerente la raíz profunda del término dignidad, fundada sobre una raíz del antiguo indoeuropeo, una raíz dec, que quiere decir poner hacia adelante las manos abiertas. Me encantó esta cosa gráfica, es decir, la palabra dignidad viene como otras, con la misma raíz, como por ejemplo decoro, decente, lo que es debido, de esta expresión que alude a un movimiento del cuerpo, con las manos abiertas hacia adelante, de quien se pone al servicio del otro porque reconoce que vale. Estoy pensando ahí, por ejemplo, una típica expresión de una madre hacia su bebé, que lo ve y se le acerca ya dispuesta. Así que la dignidad surge de esta idea, que es una idea compleja, por la cual cada persona cuando se encuentra con otra, le reconoce un estatus ontológico particular, porque lo hace digno de nuestro cuidado. Así que la dignidad de la persona es lo que hace que nosotros, frente a cada persona, sea como fuere, nos dispongamos con las manos abiertas en una actitud de saludo, pero también de disponibilidad. Así que está implícita en esto que nosotros estamos diciendo. Me pareció que es algo que nos ayuda muchísimo, porque depende también de dos verbos griegos con esa misma raíz, que en cierto sentido dicen también presentar. Así que fíjense, hay acá toda una escena, ¿no? Frente a la dignidad, nosotros nos presentamos, la persona se presenta con su dignidad, y eso implica en nosotros una respuesta adecuada. En este mundo tan mediado por pantallas, esto de volver a ver, de tener las manos abiertas y de mirarnos y reconocer la dignidad, es un recordatorio de gran importancia, porque tenemos casi la tentación de proceder de una manera mecánica, inclusive entre nosotros. Yo muchas veces viajo en el colectivo que está lleno de gente, y todas las personas, mire, sea cual fuere su condición, tienen ahí su teléfono, que es una pantalla, pero en el sentido de lo que evita la mirada de unos hacia otros, ¿no? Quiere decir que no quiero un poco exagerar en esto, pero que la dignidad humana es menos visible cuando hay menos personas que se miran, menos personas que se interesan uno por otros, que le hacen espacio al otro en su propia existencia. Esto en cuanto a su definición. La siguiente, por favor.
Bien, esto nos lleva a reconocer la posibilidad esto lo dice el texto, de una cuádruple distinción entre los distintos tipos de dignidad. La primera es la dignidad ontológica, la fundamental, quiere decir que somos dignos por el hecho de ser humanos. No hace falta añadirle absolutamente nada, así que toda persona humana es digna de respeto, digna de cuidado, digna de miradas, digna de acercamiento, digna de saludo. El otro sentido es la dignidad moral, una dignidad que depende de nuestros actos. Si bien no podemos perder la dignidad ontológica, sí podemos perder la dignidad moral. Una persona que tiene una conducta que destruye la vida de otros, o que cercena su libertad, o que implica desprecio, o que implica tortura, esa persona pierde su dignidad moral, pero no por eso significa que pierde la dignidad intrínseca, es decir, su dignidad ontológica. Hay después una dignidad social de la cual somos responsables. Nosotros miramos alrededor nuestro y tenemos que velar para que las condiciones de vida de las personas en el fondo sean un reflejo de su dignidad. Cuando uno ve dormir la gente por la calle con unos colchones viejos y apenas arropado por unas mantas harapientas y sucias, se da cuenta que ahí está vulnerada esa dignidad social, que si yo no respondo a ese llamado, porque en el fondo es un llamado, estoy renunciando a proteger en el otro un aspecto de dignidad social. Y la última, dignidad existencial. Toda persona también tiene derecho a una existencia que sea plenamente humana. Por lo tanto, una existencia que implique la relación con otros, una relación fecunda, una relación respetuosa. Toda persona también tiene derecho a desarrollarse de manera que no sea solo una vida parasitaria, sino que tenga en eso una propia iniciativa, una capacidad de ponerse en el mundo y de aportar lo suyo. Por supuesto, ahí vamos a considerar que hay a veces condiciones físicas que lo impiden, pero eso no quita que exista también una dignidad existencial respecto de la cual hay que velar. Toda persona entonces es ontológicamente digna, debe ser moralmente digna y por eso su voluntad tiene que respetar el bien y tiene que acostumbrarse a elegir los actos de manera que honren el bien, de tal manera que lo que haga no sea bueno solamente para ella, sino que simultáneamente sea bueno para los demás. En eso consiste el verdadero bien humano. Pero además hay que velar para garantizar su dignidad social, es decir, un rol social respetado y respetable, y finalmente una dignidad existencial que apunta, creo yo, a los aspectos de la propia vida de cada persona y de su posibilidad de expresarse y de ser objeto de expresión de otros. La siguiente, por favor. Bien, ahora vienen algunos puntos, este en particular lo resalté, porque estamos hablando de dignidad y claramente la dignidad es fuente de derechos. Y la palabra derechos hace pensar que es algo que sale directamente de nosotros. Así como la tortura, fíjense el contraste entre derecho y tortura. La tortura significa un trato que es absolutamente retorcido, indebido. El derecho se desprende directamente, la tortura es el trato indebido hacia la persona. ¿Hay nuevos derechos? Bueno, podríamos decir que podría haber explicitación de derechos. En la época en que se empezó a hablar de derechos humanos, inmediatamente posterior a la Revolución Francesa, se empezó a apuntar a derechos de primera generación, que era el derecho a la expresión, el derecho a la vida, pero después se empezó a hablarse de derechos de segunda generación, por ejemplo, el derecho al trabajo, y después fuimos añadiendo otros derechos y llegamos a decir que toda persona tiene también derecho a un ambiente sano. Esto sería como de última generación. Sin embargo, a la luz de estos derechos empezaron a crearse, entre comillas, nuevos derechos, nuevos deseos humanos que querían ser respaldados por o el Estado o la conducta de otras personas. Entonces acá es bastante complejo este tema, porque uno quiere respetar lo que toda persona desea o percibe, y sin embargo hay que recordar que nuestra voluntad libre está inserta en un ser concreto, cada persona, lo que somos, ¿no?
Y esta existencia concreta implica asumir también nuestra naturaleza. Y fíjense qué curioso, ¿no? Justamente en una época en donde nos estamos dando cuenta que muchas modificaciones hechas a la naturaleza externa al hombre, como animales, plantas o minerales, cuando se hiere al mundo natural de manera sostenida y prolongada, sin pensar en los efectos que eso produce en el ecosistema, se comete un grave error. No nos estamos dando cuenta que nosotros también somos naturaleza, o mejor dicho, tenemos una naturaleza. Con lo cual, toda torcedura de lo que se desprende directamente de lo que somos, seguramente repercute en nosotros como personas, pero también en todos nosotros como comunidad, de una manera negativa. Por eso me parece oportuno que el documento recuerde esta idea de algunos pseudo derechos que en realidad fragmentan a la comunidad humana en vez de, digamos, cohesionarla como sería lógico, ¿no? Entonces, claramente en estos nuevos derechos, o supuestos derechos, se desliza una concepción de la persona humana muy individualista, hasta diría caprichosa, donde el lazo con los otros pasa a significar cero, digamos, a no tener ninguna importancia. Con lo cual es una advertencia. Y quiero, fíjense qué raro, ¿no? Que justamente estamos hablando de derechos de los animales, eventualmente, como algunos pretenden, y simplemente para mantener un espacio donde vivamos que sea un espacio perfectamente vivible, ¿no? Y sin embargo estamos quitándole al ser humano la relación concreta con su propia naturaleza cuando queremos apuntalar este tipo de derechos. Fíjense que el aborto se ha considerado un derecho y que toda medida que quiera retrotraer esto, que es un crimen abominable, en la fase de mayor vulnerabilidad de la persona humana, algunas voces se levantan, unas cuantas voces se levantan, porque creen que con eso se vulnera un derecho. Qué curioso que se piense en el derecho de la persona, de la madre, para la cual ese embarazo puede ser un peso, ¿no? Y que no se piensa en el derecho a la vida, que es el derecho fundamental de ese pequeño ser que depende totalmente de nosotros. Así que fíjense lo que hay detrás de esta idea errónea, ¿no? De fabricar derechos más allá de lo que realmente somos. La siguiente, por favor, después lo leen con calma, se lo dejo como material. La siguiente, por favor. Bien, a ver. Bueno, esto es un poco una síntesis de lo que yo ya dije, así que no voy a comentarla, pero sí se pone el acento en esta idea justamente de que el uso de nuestra voluntad no puede ser un uso que vaya en contra de nuestra propia naturaleza. Es una advertencia y es una tentación. En el fondo siempre ha existido la tentación de una libertad fuera de cauce. Así como un río fuera de cauce produce inundaciones, la voluntad humana fuera de su cauce nos destruye, y no nos destruye solamente a nosotros como personas, sino que destruye también a nuestros lazos con las demás personas. Por eso se trata, dice aquí, de un uso erróneo de la libertad. Es una, bueno, cuando se habla de tentación viene por ese lado, ¿no? La siguiente, por favor. No sé por qué se me achicó la imagen. A ver. Dignidad social y existencial. Dignidad social Paula. y existencial, perfecto. Ok, perfecto. Bien, bueno, estos serían los otros dos sentidos. Entonces, el primer sentido ontológico, lo expliqué. El segundo sentido moral, que eso depende de cada uno de nosotros, y quiero aclarar una vez más que la pérdida de la dignidad moral no es justificación para herir a la persona, para maltratarla, torturarla. Nosotros creo que nuestra civilización se mide un poco también por eso, ¿no? Cómo es el trato, cómo debe ser el trato plenamente humano, inclusive hacia las personas que han llegado a destruir su propia dignidad moral a través de actos aberrantes. Entonces, nosotros como sociedad y cada uno de nosotros como persona humana entiende que se vulnera la dignidad ontológica del criminal, en este caso, pero que en esa vulneración también disminuye nuestra propia dignidad. No es posible maltratar
a alguien sin que algo de nuestra propia humanidad también no quede maltratado, ¿no? Esta es un poco la idea. Es un texto largo, yo lo veo escrito chiquitito porque estoy con mi teléfono, así que pasemos a la siguiente, que creo que es toda negra. Bien, entonces, el tema central de lo que estamos reflexionando es el carácter también relacional de la persona. La persona humana seguramente es digna, pero no se trata de un individuo separado del resto de las personas, sino se trata de alguien que, por empezar, empezó desde otros dos. Esto es común a todos los seres humanos, quiere decir, como decía un sociólogo español, José Pérez Adán, que primero somos seres sociales antes de percibirnos como individuos. Y esto es un acento muy fuerte. Y en este texto también se recuerda, como lo dijo el padre también, que la diferencia sexual, la primera y más grande diferencia entre los seres humanos, también apela a lo relacional. Varón y mujer es para relación. Yo me miro en los ojos del otro, el otro se ve varón en mi mirada, yo me veo mujer en la mirada del otro, sea cual fuera nuestro estado civil. Esto no cambia nada eso, pero lo femenino y lo masculino se encuentran y son una promesa de relación, y una relación que es fecunda, ¿no? Entonces, bueno, la idea de la persona como ser relacional la podemos demostrar desde el vamos, primero porque nuestra vida depende de la vida de otros dos, pero inclusive porque nuestra identidad depende de los demás. Nadie sabe quién es, sino es en la interrelación con otros. Nadie sabe cuáles son sus dones, si no hay alguien que los recibe. Los chicos cuando son pequeños están como atentos a lo que decimos de ellos, porque ellos no se conocen. Yo ahora tengo una marea de nietos y creo que mi función de abuela consiste justamente en alumbrar los dones, en estar presente y reconocerlos para que ellos se vean reflejados en una mirada materna o de abuela, no sé cómo se dirá, abuelerna, que está, en cierto modo, poniendo foco en lo que saben hacer bien. Por eso se dice que cuando uno se autoalaba, le dicen muchas veces no tuviste abuela, ¿no? Porque creo que una función de la abuela es ese reconocimiento. De nuevo, un aspecto relacional de la persona es que lo que sabemos hacer bien lo reconocen otros, nosotros solos no podríamos. Todos nosotros estamos constituidos por esas miradas que nos confirman cuando todo va bien en el ser y nos estimulan, afianzándonos a ser más de lo que somos. La siguiente. ¿Puede ser la siguiente? Sí, y vamos llegando al final del Será, tiempo, sí, Paola. perfecto. Yo acá le puse una serie de hechos concretos que hieren la dignidad. Yo puse, por ejemplo, el homicidio, el genocidio, las torturas, las mutilaciones. Y voy a añadir algunas cosas que son un poco nuevas, como por ejemplo la subrogación de vientres, ¿no? ¿Por qué es una herida a la dignidad humana? En el fondo, una madre se conecta con el bebé que tiene en su vientre, y esa conexión, una conexión incipiente, ¿no? Que hace que nos emocionemos, la que hemos sido madres, a los primeros movimientos de esa nueva vida misteriosa que tenemos dentro de nosotros, que son una promesa de encuentro. Se completa todo ese periodo de gestación viéndole la cara, abrazándolos, dándole de mamar a este nuevo ser. Es fundamental para nosotros, madres, y para el bebé, ese encuentro con quien permitió que su cuerpo se generara dentro de su útero. El alquiler de vientres aplica un criterio veterinario a esta relación tan profunda y sagrada que hay entre madre e hijo. Y no es dañina solamente para con el hijo, sino también para con la madre gestante, que digamos, tiene que recortar lo que le sale natural adentro, que es el cuidado y el amor, por lo tanto, por ese ser que crece dentro de su vientre. Y algún aspecto, uno más menciono, esta transición sexual que se promueve y hasta se asegura con leyes, como si se tratara de nuevo de uno de estos nuevos derechos, y la aclara el texto, salvo en casos en donde ciertas malformaciones ameriten una intervención para acomodarlas. Pero en los otros casos, nosotros sabemos concretamente que la supuesta transición de un sexo a otro implica en el 100% de los casos la esterilidad más absoluta y más irreversible, además de una dependencia por toda la vida
de las hormonas del sexo, del otro sexo. Así que no liberan a la persona, sino que la esclavizan y además cercenan por completo su capacidad de ser padre o madre. Como ven, no podemos hablar ahí de derechos y sí de vulneración a la dignidad de cada persona. Esto es una pincelada, así que Muchísimas gracias, termino. Paola. No, por favor. Sí. Quería cerrar con una idea más, perdón. No, quería decir que hay una frase lindísima de Emmanuel Levinas que dice que la ética y por lo tanto el trato justo entre personas comienza cuando a esa pregunta retórica de Caín, ¿soy acaso el guardián de mi hermano?, se le contesta positivamente. Nosotros sí, somos los guardianes de nuestros hermanos. Por eso no podemos decir allá ellos con hechos que vulneran la dignidad. Somos guardianes, por lo tanto somos guardianes también frente a todas las acciones humanas que atentan contra la dignidad de las personas. Ahora sí terminé. Muchísimas gracias, Paola. Por favor. Bueno, muy amable. Pasamos a nuestro siguiente invitado. Fernando, adelante, tenés la palabra. Bueno, muchísimas gracias a Ariel, a Luis, a Federico por esta invitación. Es un gusto estar con todas estas personas y con Paola del Bosco, que es colega y amiga de hace años, y con el padre Juan José Sanguinetti, que también ahora somos colegas de universidad. Entonces, a ver, hay muchos toros para torear y solo 15 minutos. Casi diría que es contra la dignidad de los profesores darles tan poco tiempo para temas tan ricos, ¿no? Porque nos genera una cierta tortura moral. Entonces, vamos a ver, el documento tiene muchísimas cuestiones filosóficas, jurídicas, históricas que están adentro y atrás del mismo, y es espectacular además que en este momento la Santa Sede haya decidido sacar un documento que es conglobante sobre el tema, porque la cuestión está tratada en la doctrina de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, en multitud de puntos y documentos, pero de alguna manera se los mete todos en un solo documento de 30 y pico de páginas para, digamos, para dar una respuesta actualizada a las cuestiones. Entonces, lo primero que iba a decir es que toda la primera parte, la parte más filosófica, donde dice que toda persona es digna más allá de cualquier situación y que esto es por una cuestión ontológica, especialmente interesante porque, al menos en el área que me toca, pero que de alguna manera nos toca a todos, porque los derechos humanos están un poco como, son la argamasa de la discusión ética y política social actual, ¿no? En este país y en muchos más. Acá hay una cuestión, Marian Glendon en un libro de hace unos quizás 20 años, decía que había una visión de los derechos liberal o libertaria y una visión dignataria, decía, ¿no? Entonces, hoy por hoy podríamos decir que es una visión donde la dignidad se basa en la capacidad de decidir y que es digno todo aquello que yo decido libremente, por un lado, y por otro lado decir que la dignidad se basa en que hay un valor en el ser humano por algunas cualidades particulares o por una digamos, por un modo de ser muy particular del ser humano en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su esencia, que lo comparte con todos los demás. Esto es bastante importante porque esto divide aguas donde solo aquellos individuos que actualmente pueden tomar decisiones con autonomía moral, se les reconoce dignidad, y a su vez cualquier decisión que hagan sin coacción externa se considera que negarse a ese pedido sería ir contra su dignidad, y por otro lado las personas que están con un uso desfalleciente o todavía no han adquirido el uso de razón no tienen dignidad. Por otra parte, hay otra idea de que la dignidad sea el sentir, no el entender y decidir, sino que es la capacidad de, digamos, de percepción de dolor y de placer. Entonces, un gato es digno y un ser humano que está en estado de vegetativo no sería digno. Y por tanto, lo que merece esa persona es la muerte, porque vivir así es indigno. Y a su vez, el ser humano no nacido, que todavía, digamos, su capacidad de comprensión es apenita de dolor, pues como no detecta, antes que tenga toda
las imbricaciones neuronales, pues tampoco es digno, ¿no? Estas son las discusiones que están todo el tiempo. Entonces, aquí el documento, cuando habla muy fuerte de que la persona es digna porque tiene en sí elementos y los tiene incondicionalmente más allá de cualquier circunstancia en la que esté, es súper importante. Estoy pensando, por ejemplo, en la Corte Constitucional de Colombia, que quizás es el tribunal que más se destaca por esta visión de decir, cuando toda persona, digamos, es digno aquel que decide autónomamente algo, y todo lo que decide autónomamente es un derecho humano por su dignidad y hay que dárselo. Entonces ahí viene no solo el aborto, sentencia del año 90 y pico, y después está 90 y pico para acá, hay varias sentencias, y después la sentencia sobre eutanasia últimamente, ¿no? Entonces, bien, a su vez está toda la idea de que no todos los seres humanos son dignos, sin embargo hay entes no humanos que son sujetos de derecho, personas, porque tienen sensaciones, ¿no? Entonces, acá hay toda una tergiversación o subversión del valor o la axiología que decía el profesor Sanguinetti hace un rato, porque los seres humanos no valen, todos, y las cosas, algunas valen más que los seres humanos. Bien, y acá engancho con el derecho. De Roma, digamos, siempre que ha habido un derecho con cierta sofisticación, ha habido una cosa llamada la summa divisio, que es, por un lado hay cosas y por otro lado hay personas. Gallo, en el siglo II, empieza el primer manual de derecho que conocemos, las institutas, y en el punto 1 dice, todo lo que hay en el derecho son personas, cosas o acciones sobre las cosas. O sea, básicamente lo que hay son personas y cosas. Y en el medio, como decía Lelutier, en el medio no hay nada. Entonces, no es que hay cuasi personas, medio personas, tres cuartos de personas, sino que o hay personas aunque en acto no puedan hacer florecer todas sus capacidades, nadie, ninguno de nosotros puede en acto hacer florecer todas sus capacidades. En algún momento somos jóvenes y somos fuertes, en otros somos más viejos y quizá un poco más sabios y bastante menos fuertes, etc. O sea que nadie es pleno en todos sus momentos, eso es absurdo, ¿no? Entonces, la idea de Aristóteles de acto y potencia la tendrían que repasar algunos, porque como decía Dante, el maestro de todos los que saben, y esta idea de acto y potencia, lo importante es, si tiene la potencia, es porque comparte la esencia. Después vendrá o no el acto, hay muchas posibilidades y circunstancias por las cuales no se puede actuar. Entonces, agarro esto de dignidad ontológica y voy a terminar al final sobre la dignidad existencial con el tema de la eutanasia, diciendo 2 o 3 puntitos. En el medio está el tema de la dignidad moral. Vi varias preguntas que están por ahí, pero todo el derecho penal y todo el reproche y todo el tratar a cada uno lo que le corresponde, que puede ser un bien o puede ser un reproche, se basa en la dignidad moral, ¿no? A quien honor, honor, decía Calderón de la Barca, y a quien pena, pena, ¿no? Entonces, eso es la dignidad moral, que sube y baja, y nosotros a lo largo del día subimos y bajamos nuestra dignidad moral, nuestra perfección. Entonces, ¿por qué la persona es centro del derecho? Porque si no fuera la persona el centro del derecho, todo funcionaría muy mal. La idea esta de dignidad, que es un poquito más moderna, digamos, no es que los romanos la tenían clarísima en la ley de las 12 tablas, pero sí tenían claro que lo que hay son personas y cosas. Entonces, y a partir de eso, todo el derecho, toda la estructura social se basa en que la persona humana, el ser humano, es el centro. Aquí voy a decir una pequeña cosa. Con la palabra persona hay muchas idas y vueltas. En el derecho es central y en la filosofía es central. Muchos dicen que no hay un personómetro, o sea que yo no sé si el no nacido es persona o no, pues no lo puedo detectar. Mire, yo no sé si tenemos un personómetro, pero sí sé que la Convención Americana de Derechos Humanos dice, para esta convención, todo ser humano es persona. Así lo dice la versión francesa literalmente. La española dice, persona es todo ser humano, pero eso es una oversión lógica, significa exactamente lo mismo. Todo ser humano es persona. No puede haber un ser de características humanas que no sea persona. Por eso el artículo 3, todo esto es Constitución Nacional, tiene valor constitucional argentina, dice, no se le puede negar a nadie el reconocimiento de su personalidad jurídica. Esto es bastante importante, porque siempre que yo detecto que hay un ser que es individual y que es de características humanas, tengo que reconocerle la persona, la personalidad. Y cuando le reconozco la personalidad, lo saco del universo de las cosas, lo meto en el universo de los sujetos de derecho
y le debo un reconocimiento y un respeto incondicional, incondicional, incondicional. Hay que repasar Veritatis Splendor, etcétera, incondicional. Entonces, incondicional significa que en ninguna circunstancia puedo yo violar su dignidad y sobre todo en ninguna circunstancia puedo desconocer su entidad como ser humano que tiene un valor inconmensurable, que es la dignidad. De esto se derivan miles de consecuencias, ¿no? Pero hay que tener claro este punto. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el 10 de diciembre del 48 se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, y después de que se recuperó la democracia en Argentina, estaba bastante claro en los demócratas sinceros que el ser humano, la persona, tiene un valor incondicional, no se la puede torturar, nunca puede ser objeto, digamos, nunca puede ser utilitariamente tratada, nunca puede ser un medio para los fines de los demás. Aquí se da la mano Tomás de Aquino con Kant, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy estamos cayendo en un utilitarismo muy fuerte. Por ejemplo, en el Senado, cuando se discutió por el aborto, hubo un jurista muy importante, una jurista que en un momento dijo, bueno, ya sé que el no nacido es persona para el derecho, pero vale menos. No. ¿Dónde está que los seres humanos volvemos a una sociedad estamental? Pero nos ha costado 2000 años en el derecho salir de la idea estamental y de que haya distintas clasificaciones de seres humanos. Por favor, no volvamos a eso. Entonces, ¿cómo vemos que el ser humano es persona? No lo puedo explicar, pero el ser humano es dominus sui, es señor de sí mismo. Por tanto, puede dominar las cosas como puede dominar este vaso, etc. ¿Por qué me doy cuenta que ese ser humano tiene algo especial? Lo voy a decir muy cortito. Esto en el fondo está en la explicación que da Platón sobre la inmortalidad del alma, pero es, yo cuando veo operaciones absolutamente inmateriales, tengo que deducir que hay facultades absolutamente inmateriales que producen esas operaciones que son la causa. Básicamente la inteligencia o razón y la voluntad, la capacidad de querer y la capacidad de entender y de razonar. Cuando yo tengo potencias que son inmateriales, inhieren en un sujeto que tiene que tener al menos una parte, que es el ánima, que es absolutamente inmaterial. Entonces, cuando yo veo acciones que tienen una nobleza que supera totalmente lo material, como amar, hacer poesía, hacer trigonometría, resolver problemas, ser creativo, odiar, sacrificarse, llego al final a que hay un sujeto que tiene unas características muy particulares, tiene un valor muy particular. Séneca le llama esto una nobleza particular, en una carta sobre los bienes, ¿no? Cartas a Lucilio, en la carta 72 dice esto, es una nobleza particular. Y Kant dice, en el reino de los fines, las cosas tienen precio y las personas tienen dignidad, tienen uniqueness en inglés, son muy particulares, cada persona es única. ¿Por qué? Porque tiene una inequivalencia absoluta. Ninguna persona puede ser sustituida por otra como igual. ¿Por qué? Porque cada persona, decían ya los griegos, es un microcosmos, un mundo, y quien salva a una persona es como que salvar a todo el mundo, ¿no? Si uno no entiende esto, no ha entendido en el fondo nada, ni de filosofía, ni de derecho, tampoco de teología, pero como jurista la parte más teológica del documento es la que menos me interesa, también por una cosa. Hubo una discusión hace años entre Vidar Campos, un jurista argentino famoso, y Álvaro Dors, un jurista español famoso. A los dos los conocí y los traté. Donde básicamente Dors decía, solo la condición creatural puede basar la dignidad humana absoluta, y Vidar Campos decía, es cierto, pero se la puede demostrar intelectualmente sin recurrir a la teodicea o a la teología revelada. Yo estoy con Vidar Campos y la experiencia en clase me demuestra que es posible dialogar con las personas que tienen un afán de respeto y de luchar por la dignidad espectacular y que no necesariamente son teístas, pero que esa sacralidad del ser humano, que sabemos que es una reverberancia de la sacralidad creatural y divina, la perciben. En ese sentido, no estoy de acuerdo del todo con Chesterton, tan bueno, que dice, quitad lo sobrenatural y solo quedará lo que no es natural, o con Dostoyevsky, que dice, si no existiera Dios, todo está permitido. En el fondo, muy en el fondo, eso es ocamismo. O sea, si no hay Dios, no hay racionalidad posible. No lo puedo explicar a fondo, pero me parece que hay que defender la dignidad natural
Y sobre esa dignidad natural se apoya todo lo sobrenatural. Al revés, decir, si no tenemos lo sobrenatural aceptado, no podemos apoyar lo natural, no me gusta nada. Y además me parece que no funciona en el debate, en la conversación, y en hacer ver que las razones de la Iglesia son muy razonables, son muy razonables. Bien, además acá veo, no lo puedo desarrollar ahora, quizás las preguntas, que Kant, Boecio y Tomás de Aquino están bastante más cerca de lo que parece. Porque, de hecho, cuando la Santa Sede habla del tema sustancia individual de naturaleza racional, en el fondo está hablando de esto, de la capacidad de amar, de elegir, de desear, que es lo que también Kant rescata, como diciendo, las personas tienen una dignidad, no tienen un precio, y lo tienen porque tienen autonomía moral. La autonomía moral me sirve para saber que soy digno. No soy digno porque tengo autonomía moral porque soy digno. Cuando yo descubro que la gente tiene autonomía moral y lo veo en sus operaciones, puedo llegar a la conclusión de que son dignos. No sé si se entiende. O sea, no es que soy digno porque de hecho tengo autonomía moral, sino que descubro que la raza humana tiene dignidad porque veo que muchos de ellos tienen capacidad, inteligencia, voluntad de odiar, de amar, de sacrificarse, etc. Entonces, si no entendemos esto, entonces tenemos la marcha de China de Mao Zedong, tenemos los Gulag, tenemos Hitler y el nazismo, tenemos la sociedad estamental, tenemos la esclavitud de toda la antigüedad, tenemos todo lo que quieras, porque los seres humanos no valen todos iguales y los seres humanos no son un universo en sí mismo que haya que respetar siempre de manera incondicional. Creo que hay un enorme retorno del derecho natural desde la Segunda Guerra Mundial para acá, y hay un diálogo básicamente que es este. Los derechos fundamentales de la persona humana, ¿son porque están en los tratados o están en los tratados porque son fundamentales? Tengo para decirles que la gran mayoría de los juristas piensan lo segundo, aunque no sepan que son realmente ellos naturalistas y no positivistas como les han enseñado en las facultades. Hay un sentido común muy fuerte. Bien, voy al tema, dos Fernando, palabras. Sí, minutos me finales, por acabó el favor. tiempo, minuto en el aire. Entonces, si Gracias. tenemos la sacralidad de la vida, sacralidad no teológica, sino en sentido de intocable del derecho romano, es incondicional. Entonces, el tema de la eutanasia. Quiero llamar la atención sobre la ley argentina de derecho del paciente y el artículo 59 del Código Civil, que dicen que se puede privar de alimentación e hidratación a la persona. Y después dice el artículo 60 del Código Civil que esto nunca puede ser eutanasia, y el artículo 11 de la ley que no puede ser eutanasia. Bien, la eutanasia está mal. Es un poco más difícil de demostrarlo que el aborto, porque si yo demuestro que hay un ser humano en el aborto, demuestro que no podés atacar a otro. Pero la eutanasia pedida por el paciente, el suicidio asistido es más difícil de argumentarlo desde una sociedad pluralista y liberal. No lo puedo demostrar en el segundo que me queda, pero sí quiero decir que está como muy esto de privar de alimentación, y la alimentación y la hidratación es lo más ordinario y proporcionado que hay desde que mamamos el pecho de nuestra madre hasta hoy, hace un rato y hasta en este momento. No puede ser de ninguna manera desproporcionado, ni extraordinario, ni encarnizamiento terapéutico. Entonces, estoy comentando un caso donde la persona tardó 11 días en morirse. ¿Por qué? Pues no le dieron más de beber y no le dieron más de comer. Lo pidieron sus hijos. Entonces, eso claramente va contra la dignidad de la persona humana. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Ahora, si les parece bien, yo les pido que desmuteen los tres sus micrófonos, y como por ahí se quedaron con muchas cosas para decirnos, porque hay muchos comentarios en el chat de, bueno, lo clarificador de sus exposiciones, bocanadas de aire fresco, bueno, muchas felicitaciones a cada uno de ustedes por lo que nos están compartiendo en esta noche, así que muy agradecidos por todo esto. 3 minutos quiero darles a cada uno, complementen su anterior exposición o sobre algo que dijo alguno de sus posteriores disertantes. 3 minutos cada uno. Padre Juan José, Paola y Fernando. Recalcaría que me parece que lo esencial aquí es el valor intrínseco que tiene cada persona, absoluto, que está cuando Tomás de Aquino, por ejemplo, dice que Dios ha creado
a cada persona humana por sí misma y no en función de otra cosa, mientras que en cambio los seres subpersonales, aunque tengan dignidad, son seres que están en función de otras cosas, normalmente de la especie o de la armonía del universo, ¿no? En cambio, el hombre, la persona, cada persona humana no es una pieza de la armonía de la sociedad o de algo más amplio, como podría ser la naturaleza, sino que es algo como que tiene un valor infinito. Eso es muy fuerte y eso está en el cristianismo. Me parece que eso es lo fundamental de este documento y de lo de la dignidad humana, ¿no? Y, y me parece que eso también se podría ver en el sentido de que, ya más ontológicamente, yo soy filósofo y por lo tanto hago una consideración filosófica. Los filósofos hablan del ser, el ser infinito, lo más alto es la inteligencia, lo más alto es la razón, lo infinito, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de ontologías sobre qué es lo más alto. Y me parece que la ontología cristiana, explicada por Tomás de Aquino, pero también por otros, a veces son los personalistas, lo más alto, la realidad más alta del universo es la persona, es la realidad más alta. Y eso quiere decir que el ser, el acto de ser, se realiza plenamente en la persona y que los seres subpersonales tienen también existencia, tienen acto de ser, pero tienen una realidad ontológica inferior, subordinada. Por eso no son por sus instrumentos, pero sí están en función de otra cosa, ¿no? Y además que esa dignidad, esa realización del acto, del ser máximo de la persona es relacional, porque si no, caeríamos como una especie de monismo ontológico, ¿no? Incluso en Dios mismo, que tiene la dignidad más alta, por ser Dios, Dios es tripersonal, ¿no? Por eso la realidad más alta no es la persona tomada individualmente, sino que la realidad más alta es la persona tomada en su relación con los demás, pero sobre todo con Dios, y de ahí también se deduce lo demás, ¿no? Ahí está la dignidad ontológica, de la cual se deriva la existencial. Yo pondría como gusto personal la dignidad existencial en segundo lugar, o muy unida a la ontológica, y después de ahí derivaría la moral y la social, ¿no? Porque me parece que la dignidad existencial tiene que ver con el valor mismo de la persona en su existencia y además tiene que ver con eso que decía también Pascal, de que somos lo más alto del universo por ser personas, por ser hijos de Dios, etcétera, pero también valemos poquísimo, no somos una pequeña caña, somos vulnerables, morimos. Y eso quiere decir que nosotros, como dice Jesucristo en la última cena, sin mí no podéis nada. Podría también haber dicho, sin mí no valéis nada, ¿no? Es decir, que nosotros también tenemos una pobreza existencial, pero esa pobreza existencial, si cortamos la relación con Dios y con los demás, nos llevaría al nihilismo y nos llevaría a vernos a nosotros como esencialmente indignos, que es el drama existencial de tantas personas, a veces por motivos filosóficos, que no ven un valor en la persona humana, ¿no? Y entonces lo ven en la sociedad, en los seres post-humanos o en otras cosas. Bueno, gracias. Muchas gracias, padre. Paola. Al padre también de parte de Héctor, que está acá a mi lado tratando de ver si mi computadora finalmente se resucita. Voy a decir 4 cosas breves. La primera, que en la filosofía posterior a la academia, los estoicos habían logrado justificar la idea de que el ser humano es distinto a los otros seres, diciendo que era portador de logos. Y la palabra logos puede significar tanto palabra como razón. Y me parece que define bastante nuestra peculiaridad respecto de los otros seres. Y por otra parte, sobre la base de esa diferencia, ellos apuntaban a que teníamos como deberes para con nosotros mismos, por ejemplo, no caer arrastrado por las pasiones. Está bien, quizás no me cierra del todo la idea estoica de esta especie de preservación respecto de las pasiones, sino de un ordenamiento. Prefiero mucho nuestra versión, ¿no? La idea de la adquisición de buenos hábitos. Pero no deja de tener valor el planteamiento de los estoicos, porque además propone la idea del ser humano como portador de logos y además cosmopolites, dicen ellos, es decir, ciudadano del mundo. Con lo cual la diferencia étnica, cultural, de condición social, desaparece frente a este rasgo tan fundamental que no hay que apuntalarlo con una fe.
en esto estoy de acuerdo con Fernando Torres, que dice que sobre todo tratando con nuestros alumnos, es necesario darle una base, ¿no? Eso que antes se llamaban preámbula fidei, para que ellos puedan, si no tienen fe, por lo menos apuntalar estas realidades humanas que es tan necesario tener claras, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, 3 ejemplos negativos contemporáneos. Uno de Peter Singer, el australiano, que considera que hay seres humanos que no son personas. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene una parálisis cerebral o está en coma, tanto que sea niño como que sea adulto, según él pierden la condición de personas, no la alcanzan. El otro es Engelhardt, Tristram Engelhardt, norteamericano de apellido alemán, que tiene una concepción parecida, diciendo que lo que nos hace seres humanos es nuestra capacidad, por ejemplo, de captar alabanzas o desprecios, que cuando ya no somos capaces de tener ese tipo de reacción es porque no somos más personas. Y finalmente, Skinner, Burroughs Skinner, que ha sido profesor de Harvard, que en un texto que lo dice todo, más allá de la libertad y de la dignidad, también él apunta a la idea de que hablar de dignidad de todos los seres humanos es algo que no se encuentra en la realidad concreta de las personas porque hay muchas diferencias. ¿Qué me surge sobre la base de estos razonamientos que ustedes van a encontrar en el PowerPoint que pongo a su disposición? Yo copié 3 textos de estos 3 autores para que lo tengan ahí y lo puedan analizar. A mí la reflexión me lleva por este lado, que la dignidad del otro también es mi responsabilidad, es decir, respetarla mi responsabilidad. Y ese percibir la propia responsabilidad, en el fondo, es el elemento que cohesiona a las personas entre sí. Lo veo claramente con el niño por nacer, pero lo veo también con las personas al final de su existencia, digamos, cuya presencia depende enormemente del cuidado, pero también cuyo sentido depende de ese cuidado. En este momento mi mamá tiene 103 años, vive en Roma, así que no la tengo cerca, pero me doy cuenta que cada sonrisa que mi hermana o las personas que la cuidan logran en ella es un triunfo, porque es como mantener la humanidad de esa persona que nos ha dado tanto. Si yo tuviera la tentación de eliminarla para que mi vida fuera más fácil, en el fondo me deshumanizaría en la misma medida en que alcanzaría una mayor comodidad. Quiere decir que la dignidad de la otra persona pone en juego la mía. Tengo que reconocerla, tengo que cuidarla, tengo yo frente a todas las personas una enorme responsabilidad y esa responsabilidad es lo que me hace humana. Un mundo que pierda de vista esas responsabilidades es un mundo que cae en una pérdida de su propia humanidad. Lamentablemente ya lo estamos viendo, no estoy hablando de fantasía, sino de cuestiones muy concretas. Y termino con una brevísima anécdota. Alguien había convencido a su anciana madre, que no lo veía muy frecuentemente y por lo tanto se sentía muy sola, que quizás había llegado el momento de terminar con su existencia. Ella se dejó convencer, pero le dijo que tenía el deseo de saludar a unos primos y a los hijos de los primos que vivían en otros estados, en Estados Unidos. Y finalmente se reunieron unas 10, 15 personas, y esa mujer en ese momento deseó seguir viviendo. El hijo tuvo que convencerla de nuevo a querer morir, pero en realidad ella hubiera querido vivir si alguien hubiera estado cerca de ella. Es la prueba de que estas salidas fáciles, estas comodidades fáciles, son prueba lampante de nuestra pérdida de humanidad. Por lo tanto, somos también custodios de un sentido profundo de la vida humana y tenemos que devolvérselo a una cultura que está tomando direcciones absolutamente autodestructivas. Muchas gracias, Paola. Fernando, adelante, tenés la palabra. No, solo una idea. A ver, todo el mundo habla de derechos humanos, todos quieren impulsar los derechos humanos, etc. John Finnis habla de los bienes humanos básicos, que serían algunos bienes humanos que son precisos poseerlos y disfrutarlos para poder realizarse plenamente y para poder cumplir los fines esenciales de la persona, ¿no? De alguna manera, estos bienes humanos básicos, cuando uno los tiene y los puede gozar, como por ejemplo el conocimiento, la vida familiar, etc., uno realiza su dignidad, potencia su dignidad, hace florecer las posibilidades de la esencia humana digna. Entonces,
¿Qué son los derechos humanos? Pues es un medio técnico jurídico para proteger esos bienes humanos que son valiosos porque hay un fundamento atrás que es que esa naturaleza humana es valiosa, es digna. Entonces, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Decía Paola, y está en el Génesis, está en el inicio de nuestra historia como raza humana. Sí, somos el guardián de nuestros hermanos. Entonces, a veces uno piensa, los juristas queremos como apropiarnos del tema de derechos humanos, y yo tengo la idea de que todas las personas, en lo que tengan para hacer, dado que si están trabajando, están prestando algún servicio a alguien, esos servicios al final se reconducen en algún bien humano básico. Aun cuando sean cosas tan técnicas, ¿no? Como poner una columna en una casa, uno está sirviendo a esas personas que en ese lugar van a ir a la escuela, se van a educar o van a vivir y va a poder tener una vida familiar, o uno hace un puente y está uniendo, como decía Paula recién, esa abuela que fue a reunirse con su familia, o hace una turbina de un avión. O sea, estoy diciendo cosas muy técnicas. Después están todas las cosas más humanas y de salud, etcétera, que obviamente uno le ve la conexión humana más fácil. ¿Esto qué significa? Que todas las profesiones tienen una conexión directa con la dignidad. Es importante que cada uno se dé cuenta cómo conecta lo que hago, el servicio que doy, con la dignidad de las personas. También Séneca decía que obviamente es importante hacer las cosas correctas y hacerlas por fines buenos, pero las cosas correctas y buenas, cuando uno las hace por fines superiores, y sobre todo por los más nobles fines, esas cosas, por una cuestión de las fines, digamos, en el reino de los fines es muy importante, de Aristóteles para acá, en toda la filosofía práctica, cuando uno hace las cosas por los fines más altos, uno hace a crecer, digamos, le da más valor a lo que está haciendo. Si uno trabaja también viendo la dignidad de las personas, que les ve la cara, o a veces no les ve la cara, están más lejanas, pero que uno les está sirviendo, pues el valor de lo que uno está haciendo es mayor. Y está bueno que seamos conscientes que todos tenemos responsabilidad con nuestros hermanos, somos sus guardianes, y con nuestro trabajo podemos promover su dignidad de manera positiva. Y eso me parece que es algo que es importante tenerlo en cuenta, que después hay profesiones que uno lo ve con mayor claridad, ¿no? Pero toda persona tiene que buscar la conexión de lo que está haciendo con el servicio a los demás y con la dignidad de esos otros a los que está sirviendo, y eso va a hacer que se dé cuenta de que está haciendo algo por ese hermano del cual es guardián. Gracias. Gracias, Fernando. Bueno, hay innumerables preguntas que por una cuestión de tiempo va a ser muy difícil poder responderlas a todas. Así que vamos a ir seleccionando un poco al azar. Lo que sí les pido, por ahí hay algunas que tienen nombre y apellido de alguno de ustedes, pero también siéntanse libres de agregar o de complementar lo que va respondiendo el otro disertante. Hay muchas preguntas con respecto también a la cuestión de cómo ver al asesino, ¿no? Cómo el tema de si es difícil ver al otro, reconocer esa dignidad de la persona en aquel que mata, por ejemplo, ¿no? En esa situación, cómo, ¿qué podrían responder al respecto? Adelante. Sí, es un tema que en la facultad está todo el día porque estamos en derecho. A ver, no reprocharle a una persona su acción contraria a otra y contraria a la sociedad es no tratarlo dignamente. Digo de vuelta, no reprocharle a una persona su mal hacer es no tratarla dignamente. La pena en ese sentido es un trato digno al ofensor. Lo que no es digno son las cosas indignas, torturas, tratarlos como animales, etcétera. Algunas fotos que se han visto este año y el año anterior sobre cárceles aquí y en otros países no están bien. Eso no está bien. Cuando uno lee en los diarios, de repente han abatido a un delincuente que quiso robar y le pegaron un tiro, esos comentarios como uno menos, etcétera, no suman nada, porque entonces ahí hay una enorme pérdida de la dignidad moral y se le restituye parte de esa dignidad moral reprochándole y dándole lo que le corresponde, que es un reproche. Ok, me gustó mucho.
Esta aclaración que hizo Fernando me pareció interesantísima. En el fondo, la aplicación de la justicia, cuando se hace respetando la dignidad, es algo que le devuelve al reo más humanidad. Es decir, su pérdida de dignidad moral, en cierto sentido, se sana metiéndose dentro de este esquema. Yo alguna vez estuve en la cárcel, en esta penitenciaría que queda más o menos cerca de mi casa, donde Coco de Rigo empezó esa iniciativa de los espartanos que introdujo el deporte, que fue realmente un camino de sanación para muchos de ellos, y ellos sentían que habían reparado el daño hecho a la sociedad y tenían ganas de volver a participar activamente, pero sentían que habían pagado lo que, digamos, que la deuda con la sociedad debía pagarse, y una vez pagada, ellos se reinsertaban, pero con la frente alta, ¿no? Yo creo que se podría, digamos, una sociedad es tanto más civilizada cuanto mejores son las soluciones que se aplican, por ejemplo, a los que pierden esta dignidad moral, ¿no? Entonces me pareció buenísima esa aclaración que dio Fernando. Sí, padre, adelante, por favor. No, yo diría que, así para muy sintéticamente, que en el caso de los criminales, asesinos, pensemos incluso en los peores, pensemos en Hitler, lo que han perdido es su dignidad moral, para seguir con el esquema que trae el documento, pero no pierden nunca la dignidad ontológica. Y por eso yo, cuando estoy ante una persona que ha perdido su dignidad moral, no por eso tengo que odiarla absolutamente, sino que aparte ya de las cuestiones de derechos y de la pena, incluso en el cristianismo está el perdón, ¿no? Jesucristo perdona a los que lo crucifican, ¿no? Y perdona a los que lo crucifican porque ven ellos personas humanas que pueden convertirse, ¿no? Tradicionalmente esto se ha dicho diciendo tienen un alma, ¿no? Ahora es cierto, y podemos decirlo ahora también, son personas, ¿no? O sea que yo nunca puedo odiar absolutamente al peor de los criminales del mundo, precisamente porque es persona, ¿no? Aún sabiendo que ha perdido la dignidad moral, ¿no? La dignidad moral, ¿no? Incluso los demonios en el infierno tienen, siendo personas, tienen esa dignidad ontológica que está estropeada de un modo irreversible, y por tanto no ha llegado a la plenitud de a lo que está llamada, porque, como dice el documento, a la libertad hay que liberarla, es decir, tiene que haber un desarrollo de la dignidad, no se puede quedar, no es algo estático, y ese desarrollo es alcanzar la plenitud de existencia humana que está en la otra vida. Muchas gracias, padre. Les transmito una pregunta que nos hicieron llegar por el chat de parte de Gonzalo. ¿Puede justificarse la maternidad subrogada en casos de solidaridad o altruismo? ¿Es acorde a la dignidad humana que un matrimonio que no puede tener hijos pida a la hermana o a una amiga de la mujer que lleve adelante la gestación? Contesto espontáneamente, es decir, no me puedo apoyar en nada más que la experiencia de la maternidad y hasta diría yo el derecho que tiene el niño a ser gestado por su madre. Me parece que la vinculación intrauterina es una vinculación muy profunda. Además está muy probado que en los chicos hay un recuerdo de esa vida intrauterina, de los sonidos, del trato. Así que me parece que puede ser que un matrimonio no pueda tener un hijo propio, pero está siempre la posibilidad de la adopción. Yo creo que se vulnera, en cierto modo, por empezar, la dignidad de la persona, de la mujer gestante a quien se le arrebata el chico, porque el chico es para otros. Así que yo dije un poco una frase dura diciendo que se aplica un criterio veterinario. La persona que hizo la pregunta se preocupó en decir, podría ser una amiga. Sí, entiendo. Sin embargo, hay un vínculo muy fuerte entre madre e hijo que se vería eliminado. En el caso de la adopción, en cambio, se restablece, porque por otras razones ese vínculo voluntariamente fue cortado, entonces en la adopción se devuelve ese cariño y esa vinculación a pesar de que no ha habido una gestación. Yo creo que el ser humano no puede modificar algo natural como el tema de la gestación. Me parece que sí puede poner toda su ciencia a favor de permitir la fecundidad en personas que tengan algún tipo de enfermedad, pero no a través de una maternidad por vientre subrogado. Porque por otra parte, sacando el caso este de la amiga,
en el fondo hay siempre una tentación de la utilización de las personas y por lo tanto de la instrumentalización de una función tan profunda como la maternidad. Y eso me parece que es indebido y que trae un desorden a las relaciones interpersonales que no le hace ningún bien a la comunidad. Gracias, Paula. Padre Fernando, tiene la palabra quien quiera. Adelante. Si es que desean agregar algo. No, por mi parte, me parece que la respuesta de Paula a mí me satisface y estoy plenamente de acuerdo. Fernando, Yo si me quieres agregar algo. Solo una cosita. En el Código Penal está el delito de sustitución de identidad. Sigue estando. Fue uno de los delitos más graves de la última dictadura y todavía estamos padeciendo las consecuencias, etc. Y llama la atención cómo lo que se llama la voluntad parental, es decir, porque una persona quiere ser padre o madre, es el padre o la madre. Y se toma un ser humano, se le cambia la identidad y todos aplaudimos. Me parece que esto merece, no cierta reflexión, muchísima reflexión, que hay un derecho a la identidad de las personas y se la está vulnerando muy seriamente, porque el caso habría que entrar a tallar más fino, si es inseminación homóloga, heteróloga, de quiénes son los gametos, etcétera, de esa amiga que llevan no sé qué. Pero el punto también es que lo que está sucediendo es que se donan embriones, se donan gametos, se inscribe como propio niños que no son propios, se le ha pagado a una persona para que sea incubadora de un ser humano que se le encargó. Hay un contrato donde se firma qué deporte puede hacer, qué deporte no puede hacer. Uno selecciona en catálogo de quién va a querer los gametos. Esto es serio, muy serio. Yo entiendo el deseo de ser padre y madre y lo que me parece es que hay que intentar distinguir los deseos nobles con las ejecuciones incorrectas. Gracias, Fernando. En este tema que mencionabas ahí, mencionaste padre y madre. En el caso, por ejemplo, que nos preguntan también de las cuestiones de cambios de sexo. El tema ahí de, bueno, aconsejar, orientar, hacerlo o no hacerlo, cómo se debe intervenir también ante estas realidades. No soy un experto en ese tema, me atengo a lo que dice el documento y me parece que el documento lo que quiere decir es que el cambio de sexo que está fundamentado en la teoría del género va en contra de la dignidad humana, ¿no? Porque eso significa considerar al sexo como algo accidental, elegible. O sea, yo puedo elegir, ¿por qué? Porque la teoría del género me dice que la condición sexuada o género es una construcción social y por lo tanto eso depende ya de lo que a cada uno le guste, uno puede cambiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un cambio de sexo que sería así caprichoso, que estaría al final sujeto a muchos subjetivismos y por eso habla de derechos que no son verdaderos derechos, es el punto que el documento condena claramente, ¿no? Ahora, en cambio, cuando hay anomalías genitales y entonces hay una asistencia médica, el documento me parece que allí lo deja eso vago, no lo resuelve. Me parece que ahí habría que entrar en una casuística que quizás la Congregación de la Fe u otra, digamos, institución vaticana tendría que entrar más a fondo, ¿no? O sea, eso quedaba, porque anomalías genitales, ¿qué quiere decir? Por lo menos se dice anomalías. Eso quiere decir que ya se reconoce, por ejemplo, que el hecho a veces de desear tener otro sexo, etcétera, puede ser una anomalía, ¿no? Entonces, y después esa asistencia médica, ¿qué quiere decir? Habría que concretarlo. Yo no sé si a lo mejor Paula tiene más conocimientos concretos y puede añadir algo más específico sobre esto, pero me parece que el documento allí Bien. no lo resuelve. Gracias, padre. A ver, yo finalmente me conecté
Dos palabras. Yo creo que cuando habla de malformaciones genitales, sé que en algún lado decía que era el 0,014% o capaz que era 0,0014%, una cantidad mínima donde no queda clara, no son claros los rasgos del niño que nace, entonces hay una reasignación. También sabía de un caso muy particular que se llama PAIS o CAIS, que es parcial o completa insensibilidad a la hormona masculina, que hace que un embrión potencialmente XY no llegue a configurarse como varón, entonces en ese caso lo operan reacomodándolo como mujer, cosa que desde el punto de vista femenino me humilla un poco, porque daría la impresión que nosotros somos el grado cero, pero bueno, en cierto sentido será una mujer estéril, pero de un aspecto socialmente aceptable, imagino que es eso. En cambio, primero que este cambio de sexo, sentirse de otro sexo, es algo muy inducido, porque eran casos contadísimos, y ahora hay mucha literatura, películas, ¿qué te puedo decir? Sí, sitcom, etcétera, donde tocan ese tema y los chicos los chicos chiquitos están empezando a experimentar poca claridad respecto de su propio ser varón o ser mujer. Así que somos los adultos que los estamos confundiendo, cuando en realidad la cultura ha servido siempre para orientar, demostrar qué es bueno y qué es malo, que hay que comer con las manos limpias, que hay que, antes de tomar el agua, hay que limpiarse los labios para no ensuciar. Quiero decir, los buenos hábitos son para la buena vida. Una cultura que tuerce esos buenos hábitos es una cultura que nos está arruinando la vida. Entonces, y además, toda operación de reasignación de sexo, perdón por repetir, significa mutilación y significa pérdida completa, irreversible de la fecundidad y además dependencia hormonal de las hormonas del otro sexo. Gracias, Paula. Claro, eso no es un progreso, ¿no? Yo creo que es la confusión y la mutilación. La verdad no me parece un progreso. Gracias. Fernando, ¿quieres agregar Do- algo? do- dos cositas. Una, entiendo que cuando el documento habla de anomalías y se refiere justamente a casos de hermafroditismo o casos donde no es una decisión voluntaria de la persona ex post, con su madurez, etcétera, sino que están hablando de cuestiones genitales en la primera infancia, al nacer, etcétera, que hay que tomar decisiones médicas, ¿no? Porque lo que no puede ser es los dos a la vez y, digamos, se tiene que optar por uno. Por otra parte, hace 15 días se cerró en Inglaterra una clínica pública importante. En los kioscos de Londres estaba todos los periódicos en primera plana el tema que se había cerrado. ¿Por qué se cerró? Porque hubo un informe de una médica que fue comisionada por el Ministerio de Salud para investigar el tema de los niños, ¿no? Entonces, en California, por ejemplo, hay 1 o 2 días al año donde las escuelas públicas a los niños en la primaria los hacen travestirse y que después hagan así como nosotros escribimos Mi mamá me mima y La luna y cosas de estas, uno tiene que escribir sus sensaciones travestido, ¿no? Escuché también en Washington ha crecido 3000% los casos de disforia de sexo en los preadolescentes. Entonces, evidentemente hay una ebullición y un push hacia el tema que hace que mucha gente antes de la pubertad se hace unos planteos y entonces, ¿qué está pasando? Esa médica concluye que las terapias de sustitución y las intervenciones quirúrgicas prepuberales son un crimen absoluto. Y se está armando un lío muy interesante. Ya ocurrió algo en los países nórdicos, pero ahora fue en Inglaterra. Si lo googlean lo van a ver. El informe, lo tengo por ahí, el informe de esta médica, ya me acuerdo el nombre, pero me parece que se han ido al pasto, muy al pasto, han tomado la curva demasiado rápido y se han ido tan lejos que hay como un sentido común que está volviendo a clamar por sus fueros. Gracias, Fernando. Nos quedaríamos hablando muchísimo tiempo más porque la verdad que es un placer escucharlos y nuevamente, bueno, agradecerles. Últimas 2 preguntas, si les parece bien. La puede contestar cualquiera o los 3 también, ningún problema. Hay una consulta con respecto
al congelamiento de gametos, de óvulos y espermatozoides. ¿Esto atenta contra la dignidad humana, contra la dignidad de la persona? Bueno, es un tema muy serio. Perdón, empecé a contestar yo rápidamente porque lo conecto con la idea de Adelante, adelante. Gracias. éxito profesional. Muchas mujeres entran a trabajar en una empresa y quieren crecer, y respecto de los varones tienen la desventaja que si son jóvenes y se casan o quieren formar una familia, generalmente los hijos vienen en el periodo de mayor crecimiento dentro de la empresa. Con lo cual, las empresas interesadas en guardar por completo la capacidad laboral de las mujeres, les proponen el congelamiento de óvulos, creo que más bien de óvulos, ¿no? Porque de esa manera le ofrecen una especie de aseguro de una futura maternidad cuando se trata de óvulos todavía juveniles, porque cuando una mujer es más grande es menos fecunda y además puede tener mayores enfermedades genéticas. Y también hay padres, es decir, progenitores que deciden tener hijos con ayuda médica, por lo tanto con fecundaciones in vitro, y generalmente se fecundan varios embriones porque no es que todos resultan, yo creo que eran menos del 10% que resultaban. Por lo tanto, lo que viven después deciden si lo implantan todos juntos, entonces sería un parto plural, a veces de 4 o 5, o si guardan. Bien, entonces ahora venimos a la pregunta. Sí, en cierto sentido sí. Por empezar, porque en la fase más frágil del desarrollo humano se expone a una mayor fragilidad todavía. Quiero decir, no hay pleno respeto de esa vida naciente que desde la naturaleza, y nosotros que somos creyentes por un acto creador de Dios, ha sido resguardada en el lugar más profundamente cuidado de una persona, que es su propio cuerpo, ¿no? Entonces quiero decir, una vez que se hace una fecundación extracorpórea, ya se ha expuesto ese nuevo ser humano a digamos, a un ambiente que puede destruirlo con mayor facilidad. ¿Tenemos derecho a hacerlo? Esa es la pregunta. Antes dijo Fernando Toller que el solo deseo de ser padre no justifica que uno haga todas estas operaciones para poder concretarlo, ¿no? Entonces yo, por supuesto, creo en la medicina, creo en todo lo que la medicina puede hacer para repristinar funciones que no funcionan, pero sí creo también en un resguardo de la naturaleza humana con respecto a la paternidad y la maternidad, que hace que esa nueva vida crezca dentro del cuerpo de la madre como un lugar seguro y cuidado. Por lo tanto, las otras formas, sí, en cierto sentido ponen en peligro al ser humano y lo hacen casi objeto de deseo y de descarte. En ese Bien. sentido hay una vulneración de su dignidad ontológica. Muchas gracias, Paula. ¿Quisieran agregar algo más? Padre Juan José, Fernando, ¿no? Sí, una sola Fernando, cosa. adelante. Paula recién comentó, a ver, yo entiendo el profundo y noble deseo de formar una familia, pero ¿cuál es el problema? Muchas veces no se conocen del todo las técnicas, y las técnicas implican, como dijo Paula, una poliovulación normalmente, una polifertilización y una reducción embrionaria de los que quedan para ver con cuál me quedo para implantarlo, y si de los que implanto, se implantan varios quedan implantados, la reducción embrionaria básicamente es un aborto, digamos, donde se selecciona algunos para abortarlos y el resto sigue. Y después se generan varios otros embriones que sí son válidos y se los congelan para una segunda, tercera o cuarta ronda. Entonces, el punto es, más allá del tema de decir, congelo un óvulo porque los espermatozoides no es necesario congelarlos, un varón puede fertilizar a cualquier edad, en general, no sé, puede que después de la andropausia quizás no, pero entiendo que el problema sobre todo son los óvulos. Entonces, decir, bueno, yo ahora tengo un plan de vida que hace que esto lo voy a patear más adelante, es un problema. Y si no puedo porque mi útero no es suficientemente, digamos, elástico, pues contrato. El otro día leía una mujer que decía exactamente esto, ¿no? En un periódico. Pero el tema es, una vez que tengamos esos óvulos, ¿qué lo vamos a hacer? Digamos, ¿cómo es el proceso? Y el proceso es este, ¿no? En Argentina, además, me lo decía un ginecólogo, se utilizan las técnicas más fuertes para lograr los embarazos, entre comillas, las menos sofisticadas, porque por cuestiones de costos
se va a saco, como dirán los españoles. Esto significa no se repara en daños a los embriones, ¿ok? Entonces, por otro lado, la ley argentina es tremenda, la ley más liberal del mundo. Por ejemplo, en Inglaterra, para poder hacer fertilización in vitro, hay que demostrar, por ahí han cambiado la ley últimamente, pero 2 años de cohabitación de tipo natural, sin fruto natural, y entonces acá cualquier chica de 18 años puede ir y decir que es virgen, pero que quiere tener un hijo y que lo digamos que va a pagar para que se le fabrique, ¿no? Entonces, digamos, el tema de congelar un óvulo per se no es el problema solo, el problema es todo el paquete que viene después de eso, ¿no? Entonces, yo conozco, de hecho, conozco, quizá usted también, ¿no? Gente que ha sido concebida in vitro, alumnos míos, etcétera, y amigos que han recurrido a estas técnicas. Lo que pasa que, y también tenemos la experiencia en clase, que uno llega a clase, todos los alumnos están a favor de la fecundación in vitro, y uno después empieza, y tengo ayudantes que lo hacen espectacularmente bien, y van explicando de a poco cómo es el proceso, cómo pasan las cosas, etcétera, y al final de un proceso de 2, 3 horas, la gente dice, pará, no era esto lo que yo pensaba que estábamos haciendo, ¿no? Bien. Gracias, Fernando. Última No, pregunta. Sí, podría, padre, adelante. no, podría responder a unas preguntas que están dirigidas a mí, que veo que hay dos. Sí, como no, adelante. No, una es sobre qué novedad, qué aporta este documento respecto a los anteriores, ¿no? Y ahí, Bueno, esa era la pregunta con la cual quería cerrar, padre, si me lo bueno, permite. Ir al bien, volver al principio y que cada bien, uno, si les parece bien, bien, pudieran comentarnos bueno, cuál creen ustedes es el aporte más significativo. Adelante. Y si sí, quiere seguir bueno, después respondiendo, con todo gusto, por favor. bien. No, no, entonces, bueno, sobre eso precisamente yo creo que este documento es el documento que me parece que, como dice la declaración, la Iglesia va poco a poco madurando en su comprensión de la dignidad humana a lo largo del tiempo. Y este documento me parece que es el primero que aborda de modo integral toda la temática de la dignidad humana. Me parece que esa es la gran novedad, ¿no? Con toda esa lista impresionante de violaciones. Y porque si uno se fija en los documentos del magisterio anteriores, va a ver que el primero es Dignitatis Humanae, que habla solo de la libertad religiosa, aunque lo fundamenta, pero solo en 5 líneas, en la dignidad de las personas, ¿no? Después hay otros documentos que se han centrado en cuestiones de bioética, que es la instrucción Dignitas Personae, que se basa a su vez en el documento de Juan Pablo II de Donum Vitae, ¿no? Que son cuestiones bioéticas, ¿no? En cambio aquí, este documento no se queda solo en la cuestión bioética o genética, sino que sale un montón de cosas como las violaciones, como lo que vimos sobre la teoría del género, sobre la guerra, sobre la pobreza, cuestiones sociales. O sea que tiene digamos, una amplitud enorme, y yo creo que también se ve que a partir de la caída del muro, cuando Occidente tenía cierta, quizás falsa, buena conciencia de que estaba dentro del mundo libre, donde se respetaba la libertad, los derechos humanos, y en cambio el mundo comunista no lo hacía. Después de la caída del muro, hemos visto que en Occidente empieza a aparecer una multiplicación enorme de violaciones gravísimas de la dignidad humana, que son las que pone el documento, ¿no? Y entonces hemos perdido ya no podemos decir mundo libre que es respetuoso de la dignidad y mundo no libre. Ciertamente que hay una división ahora. Hay países totalitarios que no respetan la libertad en el sentido de totalitarismo, etcétera, etcétera. Y los países que no son totalitarios, como son Occidente, no se respeta por muchas otras cuestiones, y la falta de respeto es inmensa, es inmensa. Es decir, que el documento viene precisamente en un momento en el que casi nos estamos olvidando de la dignidad humana, ¿no? A causa de muchas cosas que han ido saliendo, ¿no? Yo he mencionado el transhumanismo, por supuesto, cuestiones genéticas. En ese sentido, por ejemplo, aunque se habló Fernando, de los derechos humanos, pero yo creo que antes se hablaba más de los derechos humanos, ahora se habla menos. Se está perdiendo hasta la noción de lo que es derecho humano, o se relativiza mucho lo que es el derecho humano, ¿no? Cuando aparecen esos derechos también que son más bien deseos caprichosos, ¿no? Entonces, por eso me parece que
Ese documento es muy importante por la amplitud y por el momento en que está saliendo. Bien. Muchas Bien. gracias, padre. Adelante, Paula, Yo iba a por favor. decir algo parecido, es decir, me encantaría hablar con tanta claridad como el padre. Yo iba a decir eso, que es un documento claro, no es demasiado largo, por lo tanto invita a la lectura de lo que no son tan propensos a hacerlo. Creo que vuelve a poner ciertos puntos de firmes, ¿no?, en la doctrina de la Iglesia, porque uno escucha inclusive de gente creyente y con práctica religiosa una gran confusión, porque la idea de recibir a todos poco a poco les ha hecho pensar que todo es válido, es decir, todo, por supuesto que hay que recibir a todos, perdonar a todos, Cristo murió por todos en la cruz y no hay duda de eso, pero la vida humana no se desarrolla de cualquier manera, tiene un cauce, y este texto puede ayudarnos a volver a encontrarlo. Ahora, perdón, me tienta que hay una persona que más de una vez se preguntó si es lícita la venta de óvulos. Se me ocurre un caso en el cual pongamos que la medicina quiere estudiar el óvulo, como el óvulo todavía no es una persona humana porque es solamente un cigoto, en ese caso no creo que sea venta, pero sí podría ser analizar. Si en cambio es venta para que otro tenga un hijo, sí, hay un renunciar a la responsabilidad que uno tiene sobre la propia capacidad de reproducir. Y aprovecho para decir que la donación de esperma tiene el mismo problema y hasta me parece que es como digo una maldad, aprovechándome que son todos varones, que es una especie de manifestación narcisista de querer reproducirse sin hacerse cargo de los propios hijos. Fin. Acá, entonces, concluyo, el documento es breve y claro y vuelve a poner ciertos temas como base de la conducta humana, y que por eso elige la dignidad como lo que más nos orienta. Muchas gracias, Paula. Fernando, adelante, por favor. A mí el documento me gustó mucho. La verdad que tuve una cierta sensación como la Fides et Ratio, que para algunos les parecía muy novedosa, o la Veritatis Splendor, y una cierta sensación de estar en casa, ¿no? De cuando uno se pone las pantuflas y se siente cómodo, ¿no? Entonces, leyendo esto, algunos están escandalizados y, bueno, como que la Santa Señora critica la maternidad subrogada, etcétera. Bueno, qué sé yo, eran cosas que eran muy esperables. Me dio un poco de pena que quedó en una nota al pie de página los embriones, por ahí hacia la nota 50, por ahí aparecen los embriones, pero bueno, hay que leer esta nota en el conjunto de este Broly, Compendio de Doctrina de la Iglesia, y de todos los documentos. Este libro, un tercio del libro son fuentes, etcétera. Entonces, hay que leer esto en todas las fuentes que tiene y no perder de vista, por un lado, la visión teísta que le da el sabor final a todas las cosas, y por otro lado, saber que como, digamos, Dios no juega a los dados, y también, como decía Ratzinger, no actuar conforme a la razón va en contra de la naturaleza de Dios. Entonces, los hombres somos racionales y tenemos además intus legere, la posibilidad de captar algunas verdades evidentes y otras tener que trabajarlas con la razón, con la ratio. Entonces, me parece espectacular llegar a los fundamentos últimos, porque efectivamente si Dios no existiera, no nos estaríamos planteando acá pues, como seres contingentes, si no hubiera motor inmóvil y ipse esse per se subsistens, no habría ni Ateneo ni ninguna, no estaríamos acá dialogando, pero me parece que para dialogar con nuestros conciudadanos, que es tan necesario, que hay tanta sed de justicia y de verdad, es bueno, es muy bueno esto de la dignidad, y después en todo caso uno dice, además te regalo la Imago Dei y te cuento lo que está detrás del escenario. Si uno va al Teatro Colón, lo que está atrás del escenario es más grande que el escenario. Pero es bueno que partamos del escenario. Gracias. Muchísimas gracias. Luis, por favor. Muchas gracias, doctora Paola del Bosco. Gracias, padre Juan José Sanguinetti. Gracias, doctor Fernando Torer. Gracias, Ariel, también por el tiempo que nos dedicaron. María Florencia, en la compaginación de las preguntas. Federico Falco también allí ayudando. Gonzalo Fiore, también en la parte técnica del Ateneo.
Muchas gracias nuevamente a todos nuestros auspiciantes que hicieron posible este y otros encuentros que hemos tenido: Capitel Constructora, Brufau Sanitarios, Integrar, Sociedades de Inversiones, Castelar Hotel Chateau y Tregar. Los invitamos también a que en nuestro blog ateneodecultura@blogspot.com puedan ver las imágenes, las filmaciones de, rever esta que va a salir publicada en estos próximos días, y también las de los encuentros de bioética 4 que tuvimos las semanas anteriores, ¿sí? Donde vimos los desafíos de bioéticos actuales, la paradoja del proyecto transhumanista, el envejecimiento poblacional y bioética, análisis bioético de las tecnologías aplicadas al inicio de la vida y la autonomía profesional y objeción de ciencia en medicina. Todos temas muy relacionados y muy actuales también. Por supuesto, agradecemos a todos ustedes, a los presentes que nos han hecho llegar las preguntas, las sugerencias. Perdón si no hemos podido responder a todas por el tema del tiempo. Gracias por el tiempo que nos han dedicado a escucharnos también. Que tengan todos muy buenas noches. Gracias por el tiempo dedicado, especialmente el doctor Fernando Toller, que tenía otro compromiso hoy y que lo tuvo que posponer para asistir a esta conferencia. A todos los disertantes, muchísimas gracias. Muy atento. Buenas. Gracias y felicitaciones, Luis, por la organización. Muchas gracias.